En este programa nos acompaña Marlene Michaelis, directora de escena. De nacionalidad hispano-suiza, se traslada a Madrid en 2011, donde se gradúa en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAT, en Historia del Arte por la UNED y además cursa la Escuela de Teatro Físico de Mar Navarro y Andrés Hernández. Marlene ha participado en más de 30 producciones teatrales, en sus comienzos como actriz en su ciudad natal, Basilea, y en los últimos años como ayudante de dirección y directora. Ha colaborado en los departamentos de dramaturgia en el National Theater Mannheim en Alemania y en el Schauspielhaus Graz en Austria. Ambas residencias artísticas de dramaturgia. En la temporada 2020-2021 es seleccionada por el Teatro Español y Naves del Matadero para participar en el programa de las primeras residencias artísticas de ayudantes de dirección de escena. Y este año ha participado en Crescendo, Creamos Ópera, programa para ayudantes de dirección en el Teatro Real. Como directora, ha dirigido, entre otros, El lenguaje secreto, Les Charms, un elogio a la libertad de expresión, Mi abuelo y yo, Art Vivant en El sueño, y en colaboración de dirección con Ana Mayo, Mi abuela no se llama Carmen, estrenada este año en el Teatro Fernán Gómez. Como productora, a finales de 2022, crea Frutos Teatrales. Actualmente se puede ver en el Teatro de la Abadía El Traje, dirección de Juan Cabestany, y del 24 al 28 de julio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Coriolano, dirección de Antonio Simón, ambas colaboraciones como ayudante de dirección. Muchas gracias, Marlene, por compartir este tiempo con nosotras. Muchas gracias. Marlene, ¿por qué teatro? Bueno, el teatro es precioso y para mí ha sido un amor a primera vista, un flechazo. Es más, recuerdo a mi madre decir que cuando era niña y un día fuimos al teatro, ya no sé ni qué obra es, pero que ella me miró y me dijo, tú algún día te vas a dedicar a esto. Y yo de niña, ¿cómo qué? Pero... Y mira, aquí estoy. Luego tuvieron que pasar años, pero sí. ¿Cómo sí. fueron esos comienzos? Pues esos comienzos fueron que a los 14 años más o menos, una amiga de mi hermana se había apuntado a un curso de teatro amateur y yo por inercia dije, uy, esta chica hace esto, me interesa y yo también me voy a apuntar. Y así empecé como actriz amateur en el primer proyecto que me ha venido muy bien y creo que es una forma, considero yo, muy buena de empezar a hacer teatro, que éramos nosotros mismos en escena. Entonces hicimos una obra que durante el año de preparación que tuvimos salió una dramaturgia y cada uno realmente era uno mismo. Entonces había, por ejemplo, un chico que tenía un TOC, que no sé qué era, pero tenía un TOC. Y en escena está, claro, siempre estaba como haciendo unos movimientos un poco espásmicos, ¿no? Y le pusieron una escena en la que tenía miedo a una araña. Y a posteriori la gente me vino y me dijo, es que esa escena, pero qué maravilla, qué bien lo hacía. Y era como, ya, claro que lo hacía muy bien. Y también en esa experiencia, a mí me pasó, por ejemplo, en una de las presentaciones llevábamos móviles y me cayó del bolsillo. Y yo, con un pudor, fui a coger mi móvil diciendo, ¡ah, se me ha caído del bolsillo, qué horror! Y luego el director me viene y me dice, Marlene, tú con ese miedo que cogiste el teléfono, cogiste todo el foco de la escena. Y ahí es cuando dije, claro, a mí nadie me había dicho. Es decir, no aprendías a actuar de una forma con una metodología concreta. Claro. Entonces digo, ¿yo de dónde voy a saber que haciendo esto cojo todo el foco? Intuitivo, fue Claro. intuitivo. ¿Y recuerdas la primera obra que asististe? Pues la primera obra, yo creo que fueron, bueno, recuerdo dos, ya de niña, ¿no? De niña yendo al teatro. Una es Blancanieves y los 7 enanitos. Simplemente recuerdo así una escenografía de cartón piedra y salieran los personajes de ahí, pero que me encantó. Y otra es una obra típica bueno, suiza alemana que ven los niños, que es el ladrón Hotzenplotz, y que hay una locomotora y ahí van todo. Es todo una caracterización muy, muy exagerada, ¿no? O muy, bueno, de cuento infantil al final, muy teatral, muy así. Y eso sí que lo recuerdo. Y era estos lugares que me parecían mágicos y que te cuentan una historia.
Y te marcaron. Algo me marcó. Y luego ya te vienes a Madrid y... Y bueno, y aquí, claro, aquí yo, es decir, en Suiza seguí haciendo teatro, hice un proyecto que me marcó muchísimo y ya aquí en España dije, venga, pues yo tengo que seguir por esta línea. Y empecé con Grumelot, me preparé para la Resat, hice dirección y así poco a poco, sin dejarlo. También estudiaste Historia del Claro, Arte. historia. Bueno, como lo has dicho. Sí, estudié historia del arte porque no me cogieron el primer año en interpretación en la Resat. Me presenté a las pruebas de interpretación. No me cogieron, pero en la preparación, es verdad, en la preparación de Grumelot estaba Carlos Aladro y como yo hablaba alemán me dijo, oye, viene Roberto Chuli a dirigir El Principito de la Abadía, si quieres estar así de meditoria y de un poco ayudar con el idioma, tal cual. Y así es la primera vez que yo estuve al otro lado. Y dije, claro, es que el teatro mola todo. Y me presenté en dirección En dirección. y terminé la carrera que había empezado, que era de Historia del Arte. Y Marlene, ¿de qué te alimentas? ¿De qué me ¿Cuáles son alimento? tus influencias artísticas? Pues yo creo que mis influencias artísticas son un montón. No, es decir, no, cuando leo entrevistas y hay gente que dice, no, a mí la música, y digo, sí, la música sí, pero yo no considero que digo, la música me hace tal, sino que previo a un proceso, pues sí, tengo mis inquietudes y mis cosas que me llaman, y luego en el proceso propio artístico, digo, para el actor, pues me alimento mucho en la calle y en imágenes, en actitudes que ves o en fotos. Luego muchísimo en historia del arte, claro, miro cuadros, miro atmósferas, mucho también, bueno, sobre todo las atmósferas, ¿no? Y ahí también las instalaciones me parecen muy enriquecedoras. Pero, mucho. Sí que es cierto que creo que cosas que me han impregnado mucho es de, de Suiza, de Basilea, que es una ciudad muy medieval y chiquitita y con unas cosas muy extrovertidas, no extrovertidas, pero muy medievales, no muy de cuento, muy de contar historias, monstruos y tal, y eso sí que siempre recurro a ello. Tienes también una ligazón especial con la naturaleza. Ay, sí. Bueno, eso es Sí. porque, bueno, ya desde siempre, desde niña que siempre ha habido una cosa en los animales y en la naturaleza y una cosa que me ha llamado mucho y también la animalización de cierto modo, ¿no? Yo a veces, bueno, es un poco friki, pero decir, venga, me pongo en esta situación y soy ahora tal y tal animal. ¿Cómo lo haría tal? Recuerdo, bueno, de niña jugar al fútbol con amigas y decir, vale, ahora soy un lobo y no sé qué, no sé cuántos. Ahora que estoy con la ayudantía de Coriolano, digo, soy un border collie y tengo que aquí hacer que todo vaya bien para adelante. La guía, ¿no? Sí, entonces, también, claro, al haber hecho Mar Navarro, bueno, que es la escuela de Lecoq, Sí. Mar Navarro y de Andrés Hernández, me viene muy bien todo eso que ellos enseñan porque hay una metodología detrás que todas estas cosas que son un poco abstractas o un poco frikis, Sí. te las ordena en un lenguaje teatral. Entonces, recurro mucho a lo que he aprendido con ella. Interesante. Sí. ¿Y qué temas te interesan abordar en tus creaciones? A ver, a mí en mis creaciones, claro, temas universales. No, pero yo creo que, es decir, me interesan casi todos los temas. Yo creo que una vez uno se mete, siempre encuentras algo que dices, ¡buah, qué interesante, qué bonito! Así a priori, te puedo decir lo que me interesa menos. Y es que me llamó mucho la atención que un amigo una vez me dice, ¡ay! A mí las historias de amor, de uno que engaña al otro, que le pone los cuernos, que no sé qué, me apasiona. Yo digo, mira, a mí eso No tiene. no es así a priori una cosa que dijera, quiero montar una cosa que vaya de triángulo amoroso o así. No, me llama más lo político, lo social, individuos que están en un conflicto político. Sí, me late más, o político o social, ¿no? Creo que son más los temas que a priori me llaman. Un Wojciech, ¿no? Me digo, "Buah, me encantaría montar un Wojciech". Ah, mira. Sí, cosas así. En algunas obras has hecho la dramaturgia. Sí. ¿Cómo planteas ese proceso de escritura?
Pues como una montaña que hay que subir. Yo no me considero dramaturga, empezar por ahí, sino que lo que intento hacer cuando hago dramaturgias, bueno, como has visto, es voy robando, hago más bien collages, ¿no? Cogiendo textos de otros. Entonces, lo que yo pienso que sí hago es pensar en un lenguaje teatral, pienso en teatro y le doy una forma dramática. Entonces, yo creo que mis textos así para leer son complicados porque hace falta la puesta en pie, que es como el hilo conductor. No me considero una persona con un talento de la palabra para plasmarla. Digo, no, eso ya hay otra gente que lo hace y lo cojo de ellos y me apetece más. También es verdad que ahí también entra la cosa de lo difícil que es poner en pie en textos contemporáneos porque tienen derechos de autor, los textos clásicos que tienen un montón de personajes. Entonces, encontrándome con estos impedimentos, he empezado a hacer mis dramaturgias, que últimamente ha sido un poco homenajes, y, y Sí, ahí estoy. veremos más adelante, Sí, por ejemplo, la adaptación de cuentos, ¿no? sí. En tus puestas en escena, lo que me comentabas es prácticamente partituras que creas, ¿no? Mm, Para el trabajo en mm. escena. ¿Y desde qué lugares te interesa trabajar en esas puestas en escena? ¿Desde qué ¿Eres, lugares? eres directora de mesa, Ah, vale. análisis de texto, analítica, luego... Pues a ver, yo, es decir, los proyectos, si tengo que hacer la dramaturgia, primero tengo que dividir mi cabeza, ¿no? Y decir, vale, lo primero es hacer una dramaturgia y que para mí la dramaturgia funcione. Una vez hecho esto, hago un análisis de texto clásico. Stanislavski, hay un libro de Katie Mitchell que es maravilloso, que se basa en Stanislavski, y yo lo hago como ella. Y también, es decir, así que ese proceso para mí es igual, siendo textos míos propios o siendo obras ya escritas. Sí. Yo quiero hacer un análisis de texto que lo disfruto muchísimo. Luego es verdad que con los actores hay que ponerlo en común, muchas cosas, pero claro, es un poco más ¿cómo se llama? Cuentagotas, ¿no? Poquito a poquito se les va dando información y a mí me gusta también bastante darles referencias visuales y trabajar un tiempo con improvisación. Me estoy un poco en un proceso, todavía no tengo mi manera concreta de hacer las cosas, pero, em, por ejemplo, una cosa que a mí me funciona es, mira, tu personaje, ¿no? Ya llegaremos a tu personaje, pero vamos a probar, a mí me interesan crear estas imágenes en el espacio, yo qué sé, que esté así agachado, que tenga esta pose, ¿no? Así, que son cosas muy de fuera adentro. Entonces, lo que les propongo es un cuadro, un dibujo de Pinterest o gente en una actitud X, y digo, mira, imítela, coge la actitud. Y ahora que tienes la actitud, dale vida. ¿No? Estás así, entonces le empiezas a dar vida. ¿Y ahora esto a dónde te llevo? Y así a ver si desde ahí el actor ya va conectando cosas, es decir, físicos o poses del personaje que a mí me interesan porque me gusta la imagen, e igual pienso, que también lo hablo con el escenógrafo, pero pienso, mira, en este momento creamos esta imagen tal, y yo ya lo he trabajado un poco con el actor desde un lugar, y luego ya se va recogiendo. Es decir, estoy buscando una forma en la que puedo, desde la improvisación, dar cosas muy concretas que luego vayan haciendo solas. Entonces, y eso sería más al principio de los ensayos. Intento hacer eso. Que luego, Estoy en una búsqueda. muy bien, que luego hablaremos de eso en También, el sueño, por ejemplo, el tableau vivant, ¿no? Del también, sí. cuadro Sí, que sí, también sí. trabajasteis. Sí, sí, estupendo. Aquí, allá, Suiza, Alemania, Austria, España, ¿cómo ha sido la experiencia en esos diversos panoramas teatrales, en las diferentes maneras de hacer? Pues, a ver, por un lado, es decir, claro, en el teatro alemán, o en el teatro germano-parlante, se habla de teatro repertorio, ¿no? O las casas en las que yo he estado, que se llaman casas, que también me hace mucha gracia, em, es un equipo fijo de actores que están fijos durante no sé cuántos años
Y incluso hay directores de escena fijos también que trabajan ahí. Entonces, ahí lo que ocurre es que, por ejemplo, los actores se conocen muchísimo. Entonces, es una facilidad ya de arrancar proyectos que fluyen, o suelen fluir, o eso ha sido mi experiencia, muy fácilmente. Y aquí en España, claro, digo, los teatros nacionales me hace gracia porque las primeras semanas hay que poner en común no solamente el universo de la obra, sino que también el equipo artístico, el equipo actoral físico, que no suele haber problema porque en España la gente es muy fácil, pero es otra forma ya de trabajar, de De poner en tiempos, común y de ¿no? tiempo. Claro. Claro, ahí creo que en Alemania, que creo que lo van a cambiar porque ya ha habido quejas, pero por ejemplo hay una ley en el contrato que no puedes irte más de no sé cuántos kilómetros fuera de la ciudad por si tienes que hacer suplencias, porque claro, cada día tienen una obra que lo hacen los mismos actores que están en la obra, tienen funciones todas las noches de diferentes obras que van repitiendo, hacen suplencias, están ahí metidos siempre, que también significa que están muy cansados. A veces hay actores que ensayar por la mañana, por la tarde una función que igual no has hecho en 2 meses. Exige, Exige claro, mucho, una... pero Sí. hay una facilidad de... No piensan mucho menos a la hora de lanzarse a las piscinas. Eso... Y hablando en lanzarse a la piscina, voy a entrar en un tema que te apasiona, el proceso de ensayos. Ay, sí. Expresaste que para ti es mi pequeño acto anarquista particular. Cuéntanos sobre eso. Mm, Bueno, yo considero es decir, el propio acto de ensayar. Si obviamos todos los problemas económicos, de producción, de todo lo que es ensayar, para mí son momentos que de una libertad tan grande y que estás creando o que creamos un mundo en el que digo, claro, esto es en el fondo un momentito súper anárquico en el que nadie tiene nada que decir. Tú estás ahí haciendo tu poética, tu momentito y me parece como... Yo al menos me siento muy libre en esos momentos. Además en un espacio normalmente, ¿no? Así un negro, tal, que te mete ahí. Y me hace gracia porque algún día se lo comenté a mi padre, que es abogado. Bueno, está jubilado, era abogado. Y me dice, pero yo cuando me meto mucho en una cosa también me pasa. Y te digo, sí, también pasa cuando he estado estudiando historia del arte y te metes mucho en un tema, pero en el teatro, como estás con gente, estás hablando de filosofía, de política, o estás con un texto, estás con el cuerpo, estás en tantas cosas, digo, creo que es más. Se crea un universo, Se ¿no? crea un Un universo, sí, micro. y de pronto abres la puerta, sales a la calle y dices, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? Las gafas oscuras para... En tus espectáculos te interesa la colaboración con artistas de diferentes disciplinas. Sí. ¿Cómo planteas esos entornos multidisciplinares? Por ejemplo, has tenido colaboraciones en plástica con Yamil Sumiri o David Candela, bailarín. ¿Y cómo sueles relacionarte, transmitir tus ideas al equipo artístico? Pues a ver, con Chamil es un lujo porque además es mi pareja. Entonces, cuando nos embarcamos en un proyecto, es 24/7. Estamos ahí y además que confío plenamente en su criterio. Entonces, claro, y yo lo que también aprecio muchísimo de él es que él lee el texto estamos hablando del texto, tiene una imagen concreta de escenografía, es decir, de cómo puede ser la escena plásticamente o de cómo puede ser el vestuario, qué debe hacer el actor con el vestuario, porque le he puesto esta camiseta para que pueda hacer esto y tal cual. Entonces, claro, me regala una cantidad de imágenes y digo, no las puedo desaprovechar. ¿Cómo las metemos? Y así estamos en un diálogo. Y luego con el bailarín, por ejemplo, que claro, yo no soy bailarina. He hecho una escuela de teatro físico, me puedo fijar en ciertas cosas, pero no es un lenguaje que yo maneje. Y entonces a él le dije, mira, una de las premisas para hacer el proyecto es que tú improvises. Así que también le metíamos en un contexto, en una escena le dimos como una bandera
que es que realmente era un palo con una tela, ¿no? Y era como, bueno, pues a ver qué sale de aquí, tú improvisa, a ver qué música te ponemos. Entonces, yo creo que en estos entornos multidisciplinares lo importante es para mí darles muy concretamente un mundo, a dónde queremos llegar, qué queremos transmitir, cuáles son los elementos y confiar también en la improvisación. Y luego se van marcando cosas, ¿no? Lo bueno de la improvisación es que luego vas marcando cosas o a veces incluso automáticamente el artista se marca cosas porque lo necesita. Claro, pero tienes material, ¿no? Y a partir de ahí tú ya Claro. vas... Claro, yo creo que para mí es fundamental y para mí esto son la preparación, ¿no? De concepto, es decir, una vez tienes la obra analizada, hacer toda una parte de tener bastante claro a dónde quieres ir, dónde remas, cuáles son las imágenes, cuáles son las atmósferas y luego ver cómo se transmiten eso a todo el equipo y cómo se cambia. ¿Cómo ves que no funciona y dices, vale, pues esto ahora hay que cambiarlo? O igual de pronto dices, esto ha quedado muy alegre o muy oscuro, que... Sí, y hacer eso en equipo, más o menos. Sí. El cuerpo en escena, y te cito, Ay. te voy a citar, crear mundos nuevos en los que aparecen personajes, Ajá. hasta entonces inexistentes, y en momentos romper con ellos para que sean los cuerpos desnudos los transmisores. ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Cómo trabajas esas diferentes capas de significado? Yo creo que aquí tengo que volver a Mar Navarro, Lecoq, Mar Navarro y Andrés Hernández, que me han dado como una maletita con un montón de herramientas que son, por ejemplo, desde, mm, es decir, trabajar desde la abstracción, desde ahora tú eres agua, ¿no? Entonces, igual yo hay actores que no vienen de este mundo tan abstracto y dicen, ¿cómo que yo ahora soy agua? Pero yo ya tengo la imagen de qué es agua, porque lo he ido trabajando, ¿no? Entonces, busco otras palabras, otra forma de llegar a eso. Y también dejar muy claro, ¿no? Es decir, ciertas premisas, es decir, para mí el teatro es una convención, ¿no? El espectador, pienso mucho en el espectador, aunque a veces parece mentira, pero pienso mucho cómo lo va a ver el espectador, qué es lo que va a ver el espectador. Entonces digo, bueno, lo primero es una convención, ¿no? Darle una serie de herramientas o de decir, mira, esta obra es así, esta obra es muy exagerada, esta obra es muy naturalista, esta obra es muy X. Y el espectador entra. Y si lo rompes, tienes que justificar por qué lo rompes. Pero partiendo de esta base, tú al actor le puedes decir, no, es que en este momento tú estás dando un discurso sin emoción, sin nada, porque, primero, porque es como el espectador mejor lo va a entender, mejor se va a emocionar, mejor... Y hablar de estos niveles con el actor y lo suele entender. Es decir, creo que lo importante primero es tener uno mismo claro lo que quiere, pensar cómo lo consigo y luego transmitirlo. Que dicho esto, Fernanda Horaci es una grande. Es impresionante. Ahora que hizo el asesoramiento escénico y de movimiento escénico, no sé cómo lo Sí. llamo, del proyecto de Mi abuela no se De llama Ana Carmen, Mayo, sí, sí. de Ana Mayo, y tuve el lujo de verla trabajar y digo, claro, cómo se expresa, cómo consigue en un tiempo, en 10 minutos, es capaz de sacar eso también bueno, en este caso de Ana Mayo, ¿no? De explicarle el objetivo final. Entonces, claro, es muchísimo más fácil ir encadenando el resultado, que luego el resultado es el ensayo, ¿no? Es el proceso de ensayo que requiere tiempo. Y además tú, como hablas más idiomas, es un idioma más. O Es un sea que idioma es como más, traducir, es verdad. ¿verdad? Sobre dirección de escena, esto no te cito. La tendencia a mostrar todo, cueste lo que cueste, el miedo al misterio y no decir todo, transforma el teatro en una ilustración de las palabras del autor Meyerhold, Textos teóricos, publicaciones de la ADE 1992. ¿Qué opinas de esto, Marlene? Yo estoy totalmente de acuerdo y Meyerhold, bueno, es un grande, ¿no? Además, para no... Sí. Es más, él ha hecho la biomecánica, ¿no? Es el inventor de la biomecánica y una de las directoras que yo más admiro es Claudia Bauer, una alemana. Y estando en Graz, me entero de que ella es especialista en Meyerhold. Y digo, mira, cómo se cierran ciclos, ¿no? Sí.
Entonces, sí, yo creo que el teatro, claro, al ser un arte, ¿no? Es decir, y el arte es un hecho extracotidiano. Entonces, uno puede expresar cosas sin ilustrarlas. Es decir, subes un acto cotidiano, lo elevas a un acto extracotidiano artístico, que es el arte del actor. Yo amo a los actores porque tienen esa capacidad de hacer eso, ¿no? Y además, bueno, yo opino que yo soy realmente una persona que pienso muy fácil en lo ilustrativo. Es decir, igual a veces mis primeros pensamientos son ilustrativos de la escena. Entonces digo, vale, quita, quita, eso no. Entonces yo hago un gran trabajo para no ser ilustrativa, porque a mí tampoco me interesa. Claro. Frutos teatrales. Ay, Surge en 2022. sí. ¿Cuáles son las complejidades a las que tú te enfrentas en ese camino de producción? Pues muchas, pero también estoy muy contenta. Es decir, mira, ya empecé como con el pie torcido, con una gestora que al final salió bastante mal todo y tuve que cambiar. Es decir, fue un lío. Yo a día de hoy he aprendido que ya gracias al teatro, a las residencias del teatro español, o que yo he podido hacer ciertos contactos de decir, si tienes una pregunta, pregunta, no te lances a la piscina así a lo loco, porque efectivamente es una locura. Bueno, lo bueno es que, mira, todavía me quedan 2 años de autónoma pagando la cuota chiquitita, entonces estos 2 años, bien, luego ya veré cómo sigo. Pero, es decir, estoy muy contenta porque me da la impresión que me da una libertad muy grande a la hora de pensar en teatro, pensar en... Yo me lo he hecho para poder dirigir, claro. Entonces, digo, de poder pensar que tengo una estructura profesional, que yo soy profesional, que voy a invertir mi tiempo, es decir, que me voy a dedicar profesionalmente a esto. Porque a veces por el camino te encuentras comentarios y tal de que aquí en España nadie vive de la dirección. Yo pienso, sí, nadie vive de la dirección, igual actualmente. Pero si uno se lo puede imaginar, esto puede ocurrir. Yo me imagino vivir de la dirección, así que igual no seré yo, igual son los que vienen detrás. Pero vamos a ver cómo se puede hacer. Y si es teniendo tu propia productora para poder ir viendo cómo no, el gran tema es conseguir financiación. Entonces, estoy todavía en ese punto de cómo descubrir, conseguir financiación para poder hacer proyectos realmente profesionales. Ya está. Otro mundo profesional en los últimos tiempos, también gracias a las residencias, es la ayudantía de dirección. Tú has trabajado en diversos proyectos, con diversos lenguajes también. ¿Cómo ha sido hasta ahora la experiencia de estar en estos diversos entornos? Pues es un mundo muy interesante, muy intenso, muy, muy complejo, diría yo también. Hay un punto en que yo considero que la ayudantía de dirección no, no es la hermana de la dirección. Son dos cosas diferentes. El ayudante de dirección es ayudante y el director es director. Entonces, cuando soy ayudante de dirección, yo entro en un chip más de organización y aprendo muchísimo a nivel artístico. Me encanta, claro, a mí como amo a los actores, poder estar en un espacio y ver actores trabajar, eso me llena. Entonces, por ejemplo, bueno, ahora que he estado con Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, eso ha sido increíble. Es una ligereza, una cosa. Bueno, si tienes ocasión de ir a ver la obra, yo creo que yo la disfruto muchísimo, bueno, por muchas razones. El traje, ¿no? Sí, me ha encantado. Y Juan Cabestany, que es una persona increíble. Y que además estuve con otro ayudante, que es Nacho Redondo. Fuimos dos. Entonces, claro, uno se va repartiendo las tareas y se hace todo muy ameno. Y Sí. ahora estás con, Con Coriolano, que hemos empezado hoy. sí, con Sí, un gran reparto un gran también. reparto. Ujú. Sí, 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 que es con lo que he dicho antes, ¿no? Que me siento como un border collie ahí diciendo por dónde va esto, ahí a nivel organizativo, ¿no? Pero pinta muy bien, el elenco es maravilloso, el director es todo amor, así que, También a tuviste ver, experiencia con compañías de otros países. Por ejemplo, sí. estuviste con Rimini Protocol Claro, también. con Rimini Protocol fue muy particular, porque eso
Eso es una obra muy moderna, ¿no? Que se basa en la tecnología, así como son ellos que buscan nuevos lenguajes o nuevas formas de comunicación. Y era Conferencia de los Ausentes. Entonces, en este caso, lo que a mí me tocó hacer es, a la distancia, mm, trasladar el concepto que ellos tienen. Entonces tuve que realizar grabaciones, colocar el espacio, estar ahí en contacto con ellos para que se pueda hacer aquí. Y ya luego vinieron aquí, creo que un día o 2 días antes de la representación para terminarlo. ¿Aquí en el canal fue? En Matadero. En Matadero. En Matadero. Pero claro, era una obra sin actores. Y a mí esas experiencias, claro, vienen muy bien porque ahí también me doy cuenta de que a mí lo que más me gusta son los actores. Me encanta trabajar con el material. Con el material humano, ¿no? Sí, sí. En Crescendo creamos ópera, programa para ayudantes de dirección en el Teatro Real, y directores de escena tienen un primer contacto con el mundo de la ópera y participan del proceso creativo de un director de escena del género lírico. ¿Cómo fue esa experiencia? Maravillosa, maravillosa. Es decir, el programa Crescendo lo que, sí, lo que hace es que los cantantes, que son unos 12 creo, tienen una audición final. Y nosotros, que éramos 3 en ayudantías de dirección, les acompañamos en el proceso de prepararse esa audición, que la dirige otra persona externa. Entonces, somos los ayudantes. Y además hemos podido ver ensayos en el Teatro Real de Christoph Lloyd, ay, ahora no se me acuerdan todos los nombres. Bueno, varios ensayos y tal. Y para mí ha sido una ventana que se ha abierto. Porque, claro, por un lado, también nos dieron un año la posibilidad de utilizar el My Opera Player. Entonces, claro, estoy ahí viendo óperas y son maravillosas. Como a mí me gusta mucho toda la teatralidad, el hecho de poder utilizar que suban y bajen los telones, las cosas, que cuelguen las varas, una cantidad de bailarines, de cosas, digo, claro, esto es un show y a mí eso me encanta. ¿Te ha inspirado para algún Muchísimo. futuro proyecto? Sí, bueno, ojalá salga. Tengo bueno, apalabrado no, pero tengo una cosa fichada para hacer no sé qué será, pero una cosita sobre Kurt Weill que con cantantes de ópera. Me surgió porque una chica, es decir, fuimos a ver la función en la que estaba Rosy de Palma. Y entonces a una del programa le digo, a Laura Ortega, le digo, no, Orueta, perdón, me he ido a Laura Ortega, es una ayudante de dirección. A Laura Orueta le dije, oye, ¿a ti te pega hacer algo así? Y me dijo, pues yo en la escuela hice una cosa de Kurt Weill. Y dije, ay, pues maravilloso. Y además que a mí no se me había planteado hacer una cosa de expresionismo alemán cantado en ópera, ¿no? Para mí siempre es más el cabaret. No lo he metido en el mundo de la ópera. Y de pronto decir, ¡oh, qué interesante! Claro, se van abriendo también Totalmente. Sí, nuevos mundos una va más. haciendo, ¿no? Hay que estar haciendo, creo, y se van abriendo ideas, al menos. Puertas no sé, pero ideas seguro. Mujeres mutantes. 3 mujeres históricas del siglo de oro que se visten de varón. Aquí has trabajado textos de autores y autoras del siglo de oro y los has mezclado con textos propios. Tenemos a Catalina de Cardona, Catalina de Erauso y a María de Navas. ¿Cómo surgió ese proyecto? Pues este es proyecto que algún día lo pondré en pie. Surgió porque, por un lado, muchas ganas de hacer algo del siglo de oro. Muchas ganas de algún día tocar Almagro off, como, sí, entrar ahí. Entonces dije, venga, voy a redactar este proyecto. Y me interesó mucho, me interesa la temática bueno, de la mujer vestida de varón, ¿no? De esos cambios físicos, ¿no? Entonces, como me parece muy teatral, me parece muy interesante, muy actual todo el tema de género. Y entonces así es como surgió este texto, investigando, claro, al principio llegar con estos 3 personajes fue un proceso. Entonces, claro, Catalina de Erauso, luego, si llego a hacerlo, me encantaría que fuese una persona, una mujer,
que no sé si tiene que ser trans, pero que sí que igual no se identifique 100% con el cuerpo femenino, porque Catalina de Erauso, digo, hoy en día, ¿qué tipo de...? Es decir, ¿se hubiese operado? ¿No? No se sabe. ¿Hasta qué punto también se ha ficcionado toda su biografía? Luego la otra, que es María de Navas, es una actriz Actriz. de las primeras que se atrevía a vestirse de varón sobre el escenario. Y luego Catalina de Cardona era una monja que prefería el gremio de los carmelitas, los masculinos, que a las monjas femeninas. Y digo, bueno, qué curioso, ¿no? Claro, también tu interés de traer, ¿no?, al contemporáneo, a lo actual, temas que te tocan, que te Claro, interesan. es decir, sí, no sé si es por la historia del arte o de dónde viene, pero creo que en el pasado hay muchas cosas es decir, mirar el pasado para entender el presente casi, ¿no? Entonces, sí, eso me llama. Pueden prohibir que me publiquen, pero no me pueden prohibir que escriba. Mm. Nos vamos a tu montaje Les Charms, un elogio a la libertad de expresión, dramaturgia propia con textos del autor ruso Daniel Karms. Sí. ¿Qué te impulsó a montar ese proyecto? Pues no me acuerdo muy bien de dónde viene, es decir, sé cómo llegué a él, que es a través de otro autor que me quiero algún día montaré, pero son muchos personajes. Y a través de él llegué a los textos de Harms, que también ha escrito teatro. Y no sé por qué hoy en día digo, pero ¿por qué no monté simplemente una obra suya? Sino que llegué a hacer esta obra que tiene, claro, una cosa que me fascinó de Harms es no solamente sus textos, que son, bueno, se le considera realmente uno de los primeros autores del teatro, bueno, no del teatro, del Del absurdo, absurdo. antes que Beckett, que se suele Ujú. citar a Beckett, pero él es anterior. Y una cosa que me fascinó y creo que es un tema, por ejemplo, de estos que me encantan, es el artista en un conflicto político muy severo, ¿no? Es decir, a él el arte le puede. Su padre era escritor, para meterlo en contexto, era amigo de Tolstoy, por ejemplo, su padre. También bueno, él estuvo en la cárcel varias veces por un autor disidente soviético, ¿no? Y ahí hay una cosa que digo, guau, lo que es la fuerza de querer hacer arte. Es que no, aunque quisieran, creo que uno no lo puede prohibir. O cuando dicen en una dictadura, no, solo puedes hacer obras realistas. Y dices, pero ¿cómo vas a prohibir que la gente tenga otras formas de expresarse que no sea el realismo? Me parece, no sé, Y me llama. una amplia también obra en tan poco tiempo de vida, ¿no? Porque Sí, murió, bueno, murió, sí, lo lo murieron mataron, lo murieron, sí. con 36 años, creo, Sí, 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 35, sí, ¿no? sí, Y sí, sí. estuvo totalmente apagado durante mucho Sí. tiempo y después, Sí, lo redescubrieron, ¿no? Y, y sí, además que sus textos, claro, ¿por qué lo prohibieron, no? Uno dice, bueno, porque de forma absurda muestra la realidad en la que está viviendo y es una realidad muy bruta. Entonces, claro, entiendo que igual no querían que él muy muestre cruda, muy cruda. sí, 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 sí. sí, y el espectáculo que solo tuve ocasión de hacerla en Valencia y la vino a ver mi familia. Y todavía mi familia me dice, Marlene, pero tú no hagas cosas así, que es que fue muy dura y no fue tan graciosa. Y yo digo, y luego pienso, claro, yo pensaba que el teatro del absurdo es gracioso y gracias a este montaje me he dado cuenta que el absurdo es un humor muy particular. No es un humor que uno diga, estoy haciendo una comedia. No, es absurdo. Aprovechando lo que dices, hola, soy absurdo. Vete y deja de protestar. Hola, soy realismo. Oh, qué silenciosa es su agradable compañía. Pues ahí ¿No? está. Aquí, Sí. en esta obra tú haces una mirada de los hechos históricos, ¿no?, y actuales. Y además el espectador está en una velada de danza, de cámaras, Sí. de música en directo, el juego sonoro
de las palabras y los Sí. textos del diario Sí. de Carms. ¿Cómo planteaste, Marlene, esas atmósferas y también el trabajo con los actores? Pues las atmósferas muy mano a mano con Jamil, con el escenógrafo y vestuarista. Y, y claro, por ejemplo, el mundo de las cámaras, a ver, claro, hay, em, Danil es soviético, ¿no? Es decir, es ruso de la época de principios del siglo XX. Y como a mí me interesa mucho la actualidad, yo busco referentes actuales. Y me hizo mucha gracia. Claro, esto todo surgió antes de la guerra de Rusia y Ucrania. Y yo de pronto estalla la guerra y yo digo, "Ah, ¿puedo hacer este proyecto? ¿Es correcto poner en pie una obra de un autor ruso? Aunque sea de principios de siglo y fuese disidente, ¿no? Es decir, Ujú. es, es éticamente correcto, yo me puedo posicionar ahí. Y la conclusión fue que, bueno, para empezar, él era crítico del régimen y una cosa que me dio mucha fuerza, que no he metido en la obra, igual si la retomase lo metería, es que ahora, creo que fue en el 2022, 23, 22 tiene que haber sido, claro, había un mural en la calle en la que vivía Charms, en San Petersburgo, que han quitado. Es decir, actualmente sigue siendo un autor que en la Rusia actual Censurado, ¿no? sí, es censurado, efectivamente. Entonces eso me dio fuerza para decir, sí, es un proyecto actual, aunque igual aquí quede un poco lejos, la censura está. Entonces también busqué unos referentes musicales contemporáneos y ahora es que no me voy a acordar el nombre del grupo, pero un grupo ruso que es, me encanta. Ay, no me voy a acordar, pero tienen un videoclip en YouTube en el que está el chico tocando el piano con una energía, una cosa, y ves todas las cámaras de seguridad que hay en Rusia actualmente. Y de ahí surge la idea de decir, vamos a poner cámaras en directo en escena como si, bueno, creo que no se lleva, no explicamos el porqué de las cámaras, pero nació de ahí la idea y la necesidad de meter las cámaras, por ejemplo. Cambiando de obra en Mi abuelo y yo, es un espectáculo familiar, Así. con teatro de sombras. Sí. También sigues con la música en directo. En este proyecto, además de la dirección, tú te encargas de la iluminación. ¿Cómo fue articular ese universo de las sombras chinescas? Pues, a ver, primero fue la idea. La idea era que había muchas entradas y salidas y claro, hay un actor que lo montamos con... Es que ahora no me va a salir el apellido y siempre se mete conmigo. Íñigo, ay, es que no me va a salir, que está ahora en La Joven. Lo dejamos ahí. ¿Cómo se Y fue con Íñigo, Carmen y yo, los tres, que hemos creado esta obra, ¿no? Es decir, la puesta en pie de este montaje, porque Carmen ya la había hecho en Almería con otro equipo. Entonces hay muchas entradas y salidas. Y claro, teníamos ahí un biombo. Y yo digo, "Uf, qué pena tener ahí un biombo y no usarlo". Y digo, ¿por qué no? Hacemos sombras, ¿no? Entonces, ingenuamente viene esa idea. Luego, otra vez, la idea de que uno ve problemas y dices, uy, a cara a la producción tener que pedir los derechos de canciones, ¿por qué no hacemos las canciones? Y entonces eso fue Carmen que escribió el texto y que ya tenía como el ritmo hecho y Nigo hizo la música. Yo ahí no me metí porque ahí digo, hay cosas que yo no sé hacer. Si hay en el elenco alguien que es musicalmente muy capacitado, que se encargue de la música. Y así surgió la música en directo. Y claro, y las sombras, tuvimos un montón de ensayos de buscar cómo se hacen, qué funciona, qué no funciona, cómo vamos a meter la luz y cómo no. Y luego ya lo que son la iluminación per se, pues son cuatro foquitos, no tiene más complicación. Pero hay todo un tema de técnica De también, ¿no? técnica Que detrás, tuvisteis que... sí. Sí, que ellos también han hecho Mar Navarro, entonces ahí, ahí sí que ha habido un Un lenguaje lenguaje común. común muy fácil de trasladar a la puesta en pie. Y de claro, es un infantil, entonces también que sea un poquito más biomecánico.
Y así, sí, fuimos creando. Hago así porque, y miro al fondo porque veo el biombo. Sí, te imaginas que está, Sí, ¿no? me Luego imagino en el montaje lo ponemos. Sí, sí, En sí. el- Marlene, nos vamos a Art Vivant, que fue una convocatoria de artes escénicas de la Fundación Thyssen y Hoteles Gran Meliá Ujú. en colaboración con la RESAT y permitió la creación de En el sueño, que Sí. fue una obra a partir de El sueño del pintor alemán Franz Marc. En la obra, y cito sinopsis, los protagonistas del cuadro son tres misteriosos seres fantásticos que viven en una felicidad natural. La aparición del pintor, aunque sabida y deseada, causa un desastroso desequilibrio. ¿Cómo fue para ti crear ese universo tan simbólico? Pues, a ver, por un lado, lo primero fue ver la convocatoria, ¿no? Ahí vi que tenía que ver con historia del arte y teatro. Y dije, a ver, esto es para mí. Esto es para mí. Esto es para mí. Justo me pilló un mes que no tenía nada que hacer. Y estuve un mes para prepararme el concepto. Y fue la primera vez que ahí también, claro, en este proyecto he de decir que aprendí muchísimo cara a la producción. Entonces fue el primer proyecto en el que yo primero elaboré el concepto y luego llamé a los actores o al equipo artístico, porque tenían que ser de la Resat. No podía contar, por ejemplo, con Jamil, que era como, no puedo contar con él. Entonces creí el concepto que más o menos se asemejó a lo que luego fue, pero por ejemplo no tenía un conflicto claro, que para mí en teatro un conflicto debería haber. Entonces, bueno, pero hice el concepto, contacté a Laura Cosar, que ha hecho un vestuario maravilloso, me ayudó con el dossier, contacté a los actores por perfil. Ya ahí yo sabía que Jaime Soler había trabajado con él en Mi abuelo y yo, porque Íñigo ya no podía porque estaba la joven, así que ya le conocía, además del español. Y dije, es pintor, sabe de pintura, viene de familia de pintores, perfecto para Franz Marc. Y los otros tres, a Camila, que es cantante, bueno, que ha hecho musical en La Resat, la vi en Instagram y dije, qué bonito canta, la llamo. A Víctor le conocía un poquito más, sabía que es músico y yo pensando en la música dije, le llamo. Y Mar Balaguer, que viene de teatro físico, y yo buscaba a alguien que bailase flamenco, porque para mí, claro, yo veía el cuadro y digo, hay una leona, un león, que analizando toda la obra de Franz Marc, yo lo considero una leona, porque el amarillo para Franz Marc Femenino. es femenino y el azul es masculino. Ah. Pero yo quería cambiar de género porque sí. Y amar, pues, que bailase flamenco, porque para mí el caballo, mira, referente de otra obra que vi que son los tres mosqueteros y bailan claqué durante toda la obra, claro, digo, tres mosqueteros, caballos, claqué, flamenco, caballo, digo, pero si está aquí, está sobre la mesa. ¿Y por qué Y ya la está. elección de ese cuadro? No, eso lo daba la Ah, convocatoria, lo es decir, daban, te daban 3 o 4 cuadros a elegir y yo vi ese y vi a los animales que me claro. encantan y ese mundo expresionista y digo, esto es para mí. Y ya me vino antes los animales y el enfocarlo a estos, caracterizarlos de esta forma o que hagan las cosas que les hice hacer, antes que la historia. La historia ya una vez me lo dieron, tuve 2 semanas para, que vale, es un texto de 7 páginas, pero yo no había escrito, es decir, Charms era collage, muy abstracto, y de pronto decir, tengo que escribir un textito y que lo entiendan, fue un súper reto. Y Marlene, también la puesta en escena no era convencional No, porque era al aire libre, claro, ¿verdad? al aire libre. Entonces ahí yo me agarré bueno, no sé si es al mundo clown, pero al mundo de apelar directamente al público todo el rato para no perder la atención, ¿no? Eso ya también fue una cosa práctica. La disposición del público también era... Sí, eso lo daba todo, más o menos, el hotel. Sí. Luego en Mallorca fue precioso porque era con el mar de fondo. Ahí funciona. Ahí era un poquito más a la italiana, mira tú. Sí. Y siguiendo con algo que escribió el pintor, mis cuadros sin pintar contienen toda mi voluntad de vivir. Por lo demás, sin embargo, la muerte no asusta.
es común a todos y nos devuelve al ser normal. El tramo entre el nacimiento y la muerte es el estado de excepción en el que hay mucho que temer y sufrir. El único consuelo real, constante y filosófico, es la conciencia de que este estado de excepción pasará. Qué bonito, ¿eh? Y lo voy a poner en contexto. Esto lo escribió un par de semanas antes de morir a su madre. Y luego falleció, ver lagrimitas. Sí. Sí. No, es... No, sí, es... Bueno, Lo incluiste en la obra, lo incluí en también la lo obra. indicas, ¿no? Que es Sí, una carta a su madre. a su madre. Con esto te pregunto, mientras tanto, ¿cuál es el camino, Marlene, como tu compromiso como artista? Yo creo que ahí, mira, voy a volver al pequeño acto anarquista, ¿no? Es decir, creo que el hecho de hacer arte hoy en día es un... A ver, yo lo siento como un privilegio porque creo que me da ganas de vivir, no sé cómo decirlo, en un contexto bueno, tan absurdo, pero real, en el que uno a veces dice, pero ¿yo qué hago aquí? A mí el arte me sirve a seguir y a decir, mira, estoy haciendo una cosa que me gusta. A mí me encanta vivir, es decir, esto, como decía Camus, ¿no? Si fuésemos todos coherentes nos suicidaríamos todos. Y a mí me encanta vivir, no me voy a suicidar. Entonces digo, ¿qué oficio podría hacer en el que yo siento que soy más o menos coherente con mis pensamientos? Pues hacer arte, y creo que teatro en contacto con la gente, hoy en día con tanta tecnología y con lo bonito que es establecer ese vínculo real, pues es una maravilla, es un lujo. Entonces por eso yo creo que hay que intentar que nos permitan vivir de esto. Es decir, esto sería que no se cuestione, que es un trabajo como otro cualquiera. Para acabar, me gustaría leer Las cosas. Es un cuento de Daniel Carnes, al que tú conoces bien. Orlov comió muchos frijoles fritos y murió. Y cuando Krylov vio a Orlov muerto, también murió. Pero Spridolov murió sin razón alguna. La esposa de Spridolov se cayó en la cocina y también murió. Pero los hijos de Spridolov se ahogaron en un estanque. Mientras tanto, la abuela de Spridolov se volvió alcohólica y se fue de vagabunda. Pero Mikhailov dejó de peinarse y se enfermó. Krylov le dio un latigazo a una dama y enloqueció. Pérez Vostov compró un alambre de 400 rublos y se sintió tan deprimido que le prendieron fuego. Las buenas personas no están aptas para tener una posición segura en la vida. Mil gracias, Marlene. Es un placer tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro, por poder disfrutarte y por poder conocerte muchas veces más. Nos vemos la semana que viene. Eso no es. Mientras tanto, vayan al teatro.